Si quieres aprender esquemas eléctricos, estos 10 símbolos serán tu base. Empezamos por los contactos. Los tenemos de dos tipos, normalmente abiertos y normalmente cerrados. Aquí podemos ver el símbolo de normalmente abierto, el cual hace que cuando se pulsa o se cierra, deja pasar la corriente. Como podemos ver en la imagen de ejemplo, la pieza que se mueve es verde, ¿vale? La pieza que entra y sale cuando el contacto se acciona mecánicamente es verde en este caso. En los contactos normalmente cerrados es roja, como podemos ver en el ejemplo. Aquí tenemos una imagen la cual nos enseña los dos tipos de contacto, tanto abierto como cerrado. Podemos distinguirlo por su pieza de color rojo o verde. Además que sabiendo ya la simbología, podemos ver que en los contactos siempre viene reflejado el tipo de contacto que si va unido significa que es cerrado, si va digamos como abierto el símbolo es que es normalmente abierto. Vale, y la pregunta es, ¿dónde se utiliza este tipo de contacto? Por ejemplo, en pulsadores. Aquí tenemos un ejemplo de un pulsador verde, ¿vale? El cual podría ser de encendido que lleva un contacto normalmente abierto. Y aquí tenemos otro pulsador, en este caso rojo, que podría ser de apagado, que es un normalmente cerrado. ¿Y para qué se utilizan los contactos normalmente cerrados? Pues normalmente se establecen para mantener, digamos, el paso de corriente, pero cuando tú pulsas, esa corriente deja de pasar, deja de haber continuidad, por lo tanto, crea una falta de corriente, por tanto, por ejemplo, la máquina está normalmente recibiendo esa señal y cuando tú pulsas se elimina esa señal, por tanto se apaga la máquina, por poner un ejemplo. Este tipo de contactos también se llevan a cabo en este tipo de sensores, ¿vale? Por ejemplo, los finales de carrera, que son accionadores mecánicos, son como pulsadores o interruptores, los cuales colocamos en la maquinaria industrial para hacer diferentes movimientos. Por ejemplo, yo quiero que me dé una señal cuando se interrumpa, cuando se acciona, entonces lo que quiero es que el normalmente abierto, cuando yo accione la leva, por ejemplo, me dé esa señal. Si no fuera así, sería al contrario. Necesitaría un contacto normalmente cerrado, lo cual cuando presiona la leva pierde esa señal. La siguiente simbología es la borna de conexionado, que podrían representar este tipo de borna más comúnmente en electricidad o este tipo de borna que es realmente lo mismo, es un punto de conexión de unión, pero en este caso que va sobre carril DIN, lo que es más normalizado en la industria. El siguiente símbolo es la bobina. La bobina está prácticamente en todos los dispositivos que nos rodean. Pero en este caso en industria se puede utilizar tanto para relés como contactores o incluso electroválvulas, ¿vale? Lo importante es saber que ese símbolo representa una bobina. Normalmente si se representa por ejemplo, asociado a una nomenclatura de un contactor, pues la bobina irá por un lado en el esquema eléctrico y los contactos de ese contactor o de ese relé irá en otro sitio, ¿vale? La siguiente simbología representa una fuente de alimentación, la cual es capaz de cambiar la corriente, que sería de alterna a continua, ¿vale? Eso lleva interiormente unos circuitos electrónicos que hacen capaces de cambiar la corriente de alterna a continua, pueden ser trifásicas o monofásicas, ¿vale? Depende de la simbología que se represente. En este caso, la simbología que vemos en el dibujo es monofásica, que metemos, por ejemplo, 220 y sacamos continua. Por ejemplo, puede ser 24 voltios en continua o 12 voltios en continua, ¿vale? Se representa normalmente con la letra G. El siguiente símbolo representa el transformador, normalmente con la nomenclatura T, ¿vale? El transformador, a diferencia de la fuente de alimentación, no lleva electrónica, sino un conjunto de bobinas y láminas metálicas que lo que hace es que no transformamos el tipo de corriente, es decir, entramos en alterna y devolvemos en alterna. Lo único que cambiamos es el voltaje, es decir, podemos tener un voltaje superior y entregarlo a un voltaje inferior o incluso al contrario, transformar un voltaje inferior, transformarlo a un voltaje superior, ¿vale? El siguiente símbolo sería la protección térmica o magnetotérmico. Se representa normalmente con la nomenclatura F, ¿vale? Y como podemos ver aquí es un contacto térmico. Esto es bastante conocido, sobre todo para cualquier persona porque se ve en los cuadros eléctricos domésticos, ¿vale? Al final se representa con un simple contacto, en este caso
como podemos ver en el dibujo. Depende del número de contactos, el cual será representado con 1, con 2, incluso con 4 o más contactos. La siguiente simbología representa a un motor, en este caso trifásico, como podemos ver aquí tiene 3, que significa que son 3 fases, y el símbolo de alterna, ¿vale? Que significa que es trifásico en corriente alterna, ¿vale? Es un motor típico a nivel industrial. Pues nada, si os ha gustado este tipo de vídeos y queréis más vídeos como este o algún otro vídeo, ponedlo en comentarios y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.